Aló, aló. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profesor, ahora sí se le escucha. Ok, listo, gracias. Bien, lo que les comentaba era que en clases anteriores nosotros habíamos trabajado el teorema del factor, ¿no? Y este teorema decía lo siguiente: x menos r es factor de p de x, sí, solo sí, p de r, o sea, evaluando este valor, eso nos da cero. Ahora sabemos pues que este valor de r se llama raíz del polinomio. Y el número de raíces que tiene un polinomio va a ser igual a su grado. Pero algunos se pueden repetir, entonces vamos a introducir aquí algunos conceptos, ¿no? Bien, entonces, para hallar esas raíces nosotros necesitamos analizar los coeficientes a los que pertenecen a algún conjunto, ¿no? Esos coeficientes van a estar en un conjunto que puede ser Z, Q, R o C. Entonces, necesitamos analizar esos coeficientes porque de acuerdo a cómo sea ese conjunto que vamos a trabajar, pues las raíces tienen una forma especial de calcularse, ¿no? O sea, hay algunos teoremas que nos pueden ayudar. Entonces, es necesario pues recordar que esta simbolización P de X pertenece a K de X, quiere decir que los coeficientes del polinomio P de X pertenecen a este conjunto K. Lo podemos reemplazar por Z, Q, R o C. Como repito, dependiendo del conjunto en el que trabajemos, pues hay algunas opciones para trabajar con las raíces, ¿no? Entonces ahí tenemos más datos. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos aquí que este polinomio p de x que nos dan dice que 2 es raíz del polinomio. Y con ese dato debemos hallar el valor de a. Bueno, como podemos observar aquí, hay dos coeficientes que dependen de ese valor de a. Si aplicamos nosotros la definición, entonces tendríamos que reemplazar el valor de x por 2, ya que 2 es raíz de p de x. Y luego de desarrollar la operación combinada que se genera, pues eso tendrá que ser 0. En este caso tendríamos por aquí, bueno, este es 8, sería 8a, ¿no? 8a, por acá menos 2a, tendríamos 6a, y por aquí tendríamos 2 menos 3, que sería menos 5, ¿no? Entonces tendríamos 6a menos 5 igual a 0, por lo tanto, a debe ser 5 sextos. ¿No? Recordemos aquí que 6a sería 5, y por lo tanto, a sería 5 sextos. Y listo, ya tenemos el valor. Pero aquí nuestro dato era que 2 era una raíz, ¿no? Y les pregunto, ¿y cómo haremos para hallar las otras raíces ahora que ya conocemos que A vale 5 sextos y conocemos una de las raíces? Entonces vamos a proponer algunas estrategias que ustedes pueden usar para calcular las otras raíces de ser necesario, ¿no? Bien, vamos a dejarlos unos segunditos para que ustedes tomen su captura por aquí. Y listo. Bien, como les mencionaba, las raíces son tantas como el grado. Si el grado es n, tendrá n raíces. En este caso, este polinomio del ejemplo tiene 3 raíces, ya que su grado es 3. Y nos mencionan solamente una de ellas, o sea que faltarían 2 por hallar, ¿no? Una vez que ya tengamos los valores, podemos hallar las 2 que faltan. Y esto justamente se podría hacer con el teorema del factor. Entonces ahí les dejo la propuesta para que ustedes puedan calcular. Apliquen el teorema del factor. Eso implica división, en este caso una división por Ruffini, ¿no? Que les podría dar la opción de obtener un factor más, ¿no? Que sería el cociente. Bien, como lo mencioné hace un rato, las raíces se pueden repetir. Cuando las raíces se repiten, ese valor o número de veces que se repite se le conoce como multiplicidad, ¿no? Entonces, decimos que la raíz tiene multiplicidad m para un polinomio p de x si es que ese se repite m veces, ¿no?
Entonces, si nos vamos con el teorema de factor, a ver, supongamos que R tiene multiplicidad de M, entonces quiere decir que este es un factor. Por aquí tendría otro factor igual, y así voy a tener en total M factores porque esa raíz R se repite pues M veces. Pueden haber otros factores, por ejemplo aquí un Q de X, que ya no va a tener factores X menos R. Entonces esto yo lo puedo escribir como X menos R a la M por Q de X, que es justamente la definición que tenemos por aquí, donde ese Q de X ya no se tiene que anular en R, por lo tanto ya no tiene factores iguales a X menos R. Ahora, eso implica pues que R raíz, entonces esta raíz se repite M veces, ¿no? M veces, la raíz R. Entonces, al momento de contar el número de raíces, pues se considera incluyendo la multiplicidad. Vamos a ver algunas denominaciones que les damos a estas raíces. Como lo mencionaba, la multiplicidad indica el número de veces que se repite la raíz. Ahora sí, borramos nuestra aclaración por aquí y vamos a ver otro ejemplo. Aquí el polinomio está factorizado completamente, los factores base son lineales, eso quiere decir que ya no se pueden descomponer más. Y estamos observando que el factor x menos 2 está elevado al cubo y el factor x menos 4 a la sexta. Aunque no lo vemos, el factor x más 7 está elevado a la 1. Entonces de aquí nosotros podemos deducir que el grado de este polinomio sería 3 más 6 más 1, ¿no? Este es el grado de p de x, o sea que tiene grado 10. Por lo tanto, debe tener 10 raíces. Bien, ¿y cuáles son esas raíces? Si igualamos esto a 0, vamos a encontrar rápidamente que cada factor sería 0. Entonces, al igualar a 0 aquí, tendríamos que x vale 2, sería una raíz, ¿no? 2 sería una raíz. Pero como vemos su exponente, aquí su exponente pues es 3, ¿no? Es 3. Entonces, su multiplicidad se dice que es 3 justamente. Al igualar el siguiente factor, igualamos el siguiente factor a 0 y tendríamos pues que x sería 4, que sería otra raíz. Como su exponente vale 6, entonces diremos que tiene multiplicidad 6. Bien, finalmente llegamos aquí a el x más 7, que si lo igualamos a 0, nos daría x igual a menos 7. Y su exponente vale 1, entonces diremos que la multiplicidad es 1. ¿Ya? Y en ese caso se suele denominar de esta manera, raíz simple. Cuando la raíz no se repite, cuando está una sola vez, entonces le diremos también raíz simple. O de multiplicidad 1, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo. Bien. Aquí vamos a mencionar el teorema fundamental del álgebra. Al inicio de la definición les comentaba pues que un polinomio tiene tantas raíces como su grado. Entonces está asociado justamente a este teorema. Dice, todo polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces complejas. Bueno, recordemos que entre los números existe una relación de inclusión, inmersión en realidad, pero nosotros lo podemos interpretar como una inclusión. Y esto quiere decir que no solamente aplica para los complejos, sino para los reales, racionales, enteros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No importa los coeficientes que tenga, vamos a encontrar n raíces cuando el polinomio es de grado n, y esas raíces podrían ser hasta complejas, ¿no? A ese punto, a ese punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en realidad no siempre van a ser las raíces todas de la forma compleja a más bi, donde hay un coeficiente para i, ¿no? Recordemos que si me sale aquí, ¿no?
vemos la raíz 2 es entera, pero también es compleja, obviamente, porque está incluido en el conjunto. El 2 también, el -7. Todos ellos son enteros, pero están incluidos en el conjunto de los números complejos. Entonces, a eso va el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Ahora, entonces, de acuerdo a este teorema, nosotros tenemos aquí ese polinomio P de X que tiene coeficientes, de repente no es visible a simple vista, pero ahí tiene coeficientes 1, 1, -6, que son enteros. Entonces, este polinomio debería tener 5 raíces complejas, ¿no? 5 raíces en total. ¿En qué conjunto lo vamos a hallar? En el conjunto de los números complejos. Bien, vamos a hacer una pausa para cualquier consulta que tengan ustedes. En realidad, respecto a las raíces, tenemos muchos teoremas. Algunos de ellos los usamos bastante. De manera indirecta, como por ejemplo este, ¿no? En el que el grado del polinomio tiene que ver directamente con el número de raíces, pero obviamente cuenta la multiplicidad, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplito habíamos dicho que el grado era 10. ¿Y cuántas raíces tiene? ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? Si ustedes quieren complementar cuáles son las raíces del polinomio, a ver, las raíces en este caso son 10, porque el grado es 10, entonces sería 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y -7. Y si ustedes cuentan aquí, hay un total de 10 raíces. Es decir, debemos contar la multiplicidad. Si no queremos escribirlos todos aquí, bueno, aquí quiere decir que hay 3 raíces iguales a 2, 6 raíces iguales a 4, y aquí una raíz igual a -7. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. A ver, aquí tenemos una preguntita. ¿El teorema fundamental se aplica en todo tipo de polinomios? Sí, incluyendo aquellos que tienen coeficientes complejos. Aplica a todos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven cualquier polinomio, ya tiene grado 5, como en el ejemplo, tiene 5 raíces. ¿Ya? Pero, repito, eso es contando la multiplicidad. O sea, como hemos visto en el ejemplo 2, ¿no? Que el polinomio P de X tiene sus 10 raíces. ¿Quiénes son? 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y -7. Esas son sus raíces. En total son 10, ¿no? Algunas pueden ser complejas. En el caso del polinomio P de X, ninguna es netamente compleja, es entera, lo podemos ubicar en ese conjunto, pero recordando también que si son enteros, están incluidos en el conjunto de los números complejos. Ahora, para este polinomio P de X nosotros no hemos indicado, ¿y cómo hallamos esas raíces? Bueno, hay un teorema que vamos a ver que se utiliza más para factorizar, pero lo vamos a mencionar, es el teorema de los divisores binómicos. Entonces, este teorema justamente me sirve para hallar raíces. ¿Y en qué consiste? Así brevemente les comento porque lo vamos a ver en factorización. Por ejemplo, este polinomio es mónico. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si yo quiero hallar las posibles raíces enteras, entonces voy a hallar los divisores del valor absoluto del término independiente. O sea, divisores de 6, que sean positivos o negativos. Es decir, ¿quiénes podrían ser las posibles raíces enteras para este polinomio P de X? Más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6, que son los divisores de -6. Bueno, de 6 en realidad, ¿no? Porque tomamos el valor absoluto. ¿Y cómo sabemos cuál es? Bueno, hay que ir reemplazando uno a uno, ¿no? Hay que ir reemplazando. También existe la técnica de aplicar Ruffini, ¿no? O sea, normalmente ese criterio de los divisores dinámicos va junto con Ruffini, porque cada raíz genera un factor. Entonces, ese factor, como es lineal, se le puede aplicar Ruffini. ¿Sí? Como les repito, esto lo vamos a reforzar más adelante. Raíces de un polinomio de segundo grado. Vamos a estudiar entonces ahora algunas propiedades especiales. Algunas de repente ustedes ya las van a recordar fácilmente porque las habíamos usado en las ecuaciones de segundo grado.
bueno, hay que tener en cuenta que si yo estoy buscando las raíces del polinomio de segundo grado, ese polinomio yo quiero que sea cero, ¿no? Y al hacer esto cero, pues estoy generando una ecuación, ¿no? Estoy generando justamente la ecuación cuadrática. Ahí está. Por lo tanto, hay muchas similitudes con lo que ya hemos visto en la ecuación de segundo grado. Entonces, vamos a aprovechar para recordar justamente eso. Las raíces se pueden calcular usando la fórmula general. Ahí está, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo sobre 2a. Recordemos que el discriminante justamente es lo que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4ac. Bien, también podemos hablar de la naturaleza de las raíces, y esto justamente tiene que ver con ese discriminante. Entonces es muy parecido a lo que vimos con las soluciones de una ecuación cuadrática. Si el discriminante es mayor que cero, las raíces serán reales y diferentes. Si el discriminante es cero, las raíces serán reales e iguales. Si el discriminante es menor que cero, las raíces serán no reales, complejas y conjugadas. Además, se cumple que si sumamos las dos raíces, eso me va a dar menos b sobre a, y si las multiplicamos, tendríamos que eso sería c sobre a. Estas dos relaciones justamente corresponden a las relaciones de Cardano-Vieta. Cardano-Vieta. Y se pueden obtener fácilmente a partir de la regla general para hallar las raíces. ¿Ya? Usaremos esas dos propiedades si es que nos piden calcular alguna relación entre las raíces o alguna expresión que depende de las raíces, sin necesidad de calcularlas, ¿no? Porque si podemos calcularlas no hay problema, se calculan y se opera. Vamos a un ejemplito aquí. Queremos determinar la naturaleza de las raíces del polinomio p de x, que es x cuadrado menos 5x más 1. O sea, no nos piden hallar las raíces, solamente la naturaleza. Para eso necesitamos calcular el discriminante. Entonces vamos a identificar los coeficientes, que serían 1, menos 5 y 1. Ya está este polinomio ordenado. Ya sabemos que el a vale 1, el b vale menos 5 y el c vale 1. Entonces con esos valores vamos a calcular el discriminante. Recordemos que es b cuadrado menos 4c, así que hemos reemplazado aquí el valor de b. Ahí está. B al cuadrado menos 4 veces a, que está por aquí, por c, que está por aquí, ¿no? A, b y c. Bueno, operando tendríamos por aquí 25. Recordemos que si es negativo el cuadrado se vuelve positivo y menos 4, eso sería 21. Como el discriminante es 21, es mayor que 0. Y si es mayor que 0, estamos en este caso. Entonces podemos afirmar que sus raíces son reales e iguales, ¿no? Reales e iguales. Perdón, diferentes. Diferentes. Un lapsus, chicos, por estoy viendo aquí, ¿no? Entonces, si el discriminante es mayor que 0, tenemos raíces reales y diferentes. Ahora, y si ustedes me preguntan cuáles son esas raíces, pues como ya tenemos aquí el discriminante que vale menos 21, entonces esas raíces serían así, ¿no? Menos b, más menos la raíz cuadrada del discriminante que vale 21, y todo eso sobre 2a, a vale 1, ¿no? Por lo tanto, eso sería 5 más menos raíz de 21 sobre 2. Y ahí tenemos las raíces, ¿no? Una sería 5 más raíz cuadrada de 21 sobre 2, y la otra sería 5 menos raíz cuadrada de 21, todo eso sobre 2. Ahí están. Y justamente podemos observar que son reales, ¿no? Y además son diferentes porque mientras que uno es en el numerador la suma de 5 y raíz de 21, el otro es la diferencia. Y obviamente esos son diferentes porque raíz cuadrada de 21 es diferente de 0, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con expresiones cuadráticas, por lo general, siempre recurrimos al discriminante. Nos sirve para analizar distintas situaciones, en este caso para determinar
la naturaleza de las raíces, que en este caso serían reales y diferentes. Bien, a ver, dejamos unos segunditos aquí para que tomen nota, mientras vemos si hay alguna consulta. Continuamos. Bien, aquí tenemos el teorema de Cardano-Vieta que vamos a aplicar justamente a este polinomio de segundo grado. Bueno, tercer grado ya, ¿no? Porque el segundo grado ya lo escribimos. Sí, entonces, si bien es cierto, un polinomio de tercer grado también tiene fórmula para hallar sus raíces, el proceso es bastante largo en algunos casos y por eso no es recomendable, ¿no? Entonces, cuando queremos hallar raíces, se sugiere factorizar el polinomio, ¿ya? Entonces, lo que sí podemos analizar es cómo se comporta las raíces. Y es más, podemos usar este teorema de Cardano-Vieta para saber cuál es la suma de las raíces, la suma de los productos binarios y el producto de las tres raíces, ¿no? Entonces, justamente el teorema de Cardano-Vieta nos va a dar la forma de calcular esos valores. Bien, para eso tenemos que trabajar con los coeficientes, solamente coeficientes, no interviene X. Y vamos a considerar en este caso como el polinomio es de grado 3, que sus raíces son R1, R2 y R3. Entonces, la primera identidad sería la suma de estas tres. Lo vamos a calcular de esa forma. Recuerden ustedes, relación impar, negativo. Relación par, positivo. Y lo que vamos a hacer este negativo es multiplicar a una división. Entonces, el polinomio para aplicar este teorema de Cardano-Vieta tiene que estar completo y ordenado en forma decreciente. Si no está completo, lo completamos con 0. En este caso, el polinomio ya está completo y ordenado, ahí lo vemos. Dividiríamos b sobre a, en ese orden, ¿no? B sobre a. Y el opuesto de ese cociente sería la suma de las soluciones. Bueno, en este caso de las raíces, ¿no? Ahora, si queremos la suma de los productos binarios de estas raíces, entonces vamos a correr un espacio y usamos b, ahora vamos con c. Entonces ahí, como la relación es par, positivo, no cambiamos el signo. Entonces simplemente será c sobre a. Entonces recuerden, relaciones de lugar impar, o sea, 1, 3, 5, 7, van con signo negativo delante. Pero las relaciones de lugar par irán con signo positivo, es decir, no cambian la división que vamos a colocar. Y como ustedes pueden observar, entonces el valor de a, que es el coeficiente principal, siempre es el que divide. Y por eso empezamos a dividir a partir del segundo coeficiente. La suma sería b sobre a, con signo cambiado. La suma de 2 en 2, suma de productos binarios, c sobre a, aquí está. Y el último me lo da d. Pero como es la tercera relación, entonces será con signo menos. Pues, ¿no? El producto de los tres sería menos d sobre a. Y listo. En este caso, el polinomio de tercer grado ya tenemos las tres relaciones de Cardano-Vieta. Ahora, también es cierto que cuando tenemos polinomios a veces de tercer grado, conocemos alguno de los datos. Eh, Vamos a ver al final de esta teoría que hay un teorema de paridad de raíces. ¿A qué se refiere ese teorema de paridad de raíces? Bueno, se refiere a que hay raíces que van juntas, entonces quiere decir que si yo tengo una raíz, puedo determinar la que está asociada a ella. En otras palabras, conozco dos de sus raíces. Al conocer una, ya conozco dos. Entonces, supongamos que esas raíces son R1 y R2. Entonces, nosotros podemos abreviar algunos cálculos simplemente en base a eso. A ver, ¿cómo? Si es que conocemos dos raíces, lo que podemos hacer es esto, miren. Ya como conozco estas dos, las voy a sumar primero. Nada más, la sumo, de frente la sumo y le agrego R3, menos B sobre A, no cambia, ¿no? Ahora, como yo conozco esas dos, también conozco ese producto, lo puedo calcular. Y si ustedes se dan cuenta en esta segunda parte, si yo factorizo el que se repite, que es el R3, me va a quedar R1 más R2. Pero esa suma ya la tengo aquí. Entonces simplemente tendré que copiarla y eso va a multiplicar a R3. Finalmente,
este producto yo ya lo conocía del caso anterior, así que ya lo tendré calculado y lo voy a reemplazar, ¿no? Entonces, eso se hace cuando tenemos dos raíces conocidas, ¿no? El dato de dos raíces conocidas. Por lo general, cuando tenemos paridad de raíces, ¿ya? Entonces, lo dejo ahí anotado para que ustedes lo tengan en cuenta. Veamos un ejemplo. Ejemplo 5. Tenemos este polinomio. Grado 3, tres raíces, R1, R2 y R3. Entonces, si queremos aplicar esto al teorema de Cardano-Vieta, identificamos que el valor de A es 3, el valor de B menos 5, el valor de C 2 y el valor de D menos 11. Ya este polinomio está completo y ordenado en forma decreciente. Entonces, si quiero calcular la suma de las soluciones, lo que haré será pues esto, ¿no? Coloco el signo menos y luego voy a dividir el coeficiente menos 5 entre 3. Este es el B, ¿no? Este es el B, este es el A. Entonces dividiré menos 5 entre 3. Menos y menos sería más, por lo tanto, la suma de esas raíces sería 5 tercios. No necesito ya las raíces, simplemente aplico la relación, ¿no? Si quiero hallar la suma de los productos binarios, entonces corro el espacio y OCB, ahora me voy a C, ¿no? Voy a C, que es este. Entonces, en este caso sería C sobre A nada más. Por lo tanto, sería 2 entre 3. Llego a la tercera relación, recordemos que ahí tenemos que colocar signo menos, y me voy al último coeficiente que sería D, en este caso vale menos 11, por lo tanto sería menos 11 entre 3. Así que el producto de las tres raíces sería 11 tercios. Esta es la aplicación del teorema de Cardano-Vieta a un polinomio de tercer grado. Hemos visto que en segundo grado también se aplica, pero para la suma de uno en uno y para el producto de los dos. Si lo aplicamos a 4, tendríamos aquí, ¿no? Suma de las cuatro raíces, suma de los productos binarios, suma de los productos de 3 en 3 y finalmente el producto de los 4. Y en realidad el teorema de Cardano-Vieta se aplica de manera general a polinomios de grado n, ¿no? Hay n relaciones que se van a encontrar. Bien, entonces ahora vamos a analizar el polinomio de cuarto grado. Ahí está, los hemos colocado sus coeficientes A, B, C, D, E en orden. Y como les comentaba, pues hay cuatro relaciones, también hay cuatro raíces, ¿no? Entonces las relaciones, la primera es la suma de todas las raíces, que sería igual menos B sobre A. La segunda sería la suma de los productos binarios. Obviamente hay más productos binarios aquí, R1 con R2, con R3, con R4, luego el R2 con R3, y finalmente, me faltan dos todavía, ¿no? R2 con R4 y finalmente R3 con R4. Ahí está, ¿no? Suma de los productos binarios. Pasamos al siguiente, eso sería C sobre A. Si tomamos los productos de 3 en 3, tendríamos R1 por R2 por R3, más R1 por R2 por R4, R1 por R3 por R4 y finalmente R2 por R3 por R4. Y eso me da, como es 3 raíces, tercera relación, negativo, y vamos al siguiente que es D sobre A, ¿no? D sobre A. Finalmente tenemos aquí la última relación, que es el producto de las 4 raíces en este caso, y vamos a considerar el último coeficiente que sé. Entonces sería E sobre A, como es relación par, no cambiamos de signo, simplemente será E sobre A. Bien, antes de pasar a mostrar el ejemplo, vamos a ver si hay alguna consulta por ahí. Bien, ¿todo bien, chicos, hasta aquí? Muy bien. Vamos a ver la aplicación entonces. Excelente, chicos. Bien, entonces, en el ejemplo 6, me dicen que A, B, C y D son las raíces del polinomio P de X. No hay que confundir los coeficientes, ojo. P de X es X a la cuarta más 8X al cubo. Si se dan cuenta, aquí le falta el X cuadrado, ¿no? Entonces hay que completarlo. Menos 3X menos 7. Y nos piden hallar el valor de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ya nos dicen que A, B, C y D son las raíces de ese polinomio, entonces tenemos las siguientes relaciones. Hemos calculado solamente dos de ellas porque en realidad
aquí la pregunta que ustedes se harán, ¿y ahora qué relaciones aplico? Voy a colocar las 4 relaciones. No siempre en realidad, ¿no? Ustedes van a colocar las relaciones que necesiten. Entonces, previamente, si ustedes operan esto, sería así, ¿no? A ver, el mínimo común múltiplo de todo eso es A, B, C, D. Entre A me queda B, C, D. Entre B me queda A, C, D, ¿no? Entre C me queda A, B, D. Y finalmente, entre D me queda A, B, C. Y esos valores están aquí, miren, el ABC está por aquí, el ABD está por aquí, ACD por aquí y el BCD por aquí. Entonces necesitamos calcular eso. Ahora, esta es la suma de los productos tomados de 3 en 3. Entonces, cuando yo quiero calcular la suma de los productos tomados de 3 en 3, lo primero que voy a hacer aquí es completar, ¿no? Ahí está. Aquí calculo la suma 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3. Entonces tendría que colocar, como son 3, en realidad es menos, menos 3, ¿no? Menos, menos 3. Y lo otro que tengo que calcular es el denominador, que es ABCD. En este caso, el producto de las 4 soluciones, de las 4 raíces, me va a dar pues el último coeficiente, el término independiente. Como son 4, la relación no cambia de signo, así que será menos 7. Dividimos entonces y tendríamos pues que el valor de m, que es toda esta operación, vale menos 3 entre 7. Profesor, disculpe, Adelante, te escucho. este, para hallar la suma de las multiplicaciones de las tres raíces, Ujú. que dice que es 3, ¿por qué es menos menos 3? ¿No debería Ya, ser solamente el 3? lo que pasa es que esta viene de la tercera relación, ¿cierto? Porque es de 3 en 3, tercera relación. Mira la tercera relación que tenemos por aquí. Y ahí ya nos dice que es un signo menos. Entonces, por eso es que le cambiamos de signo, ¿no? Es menos, menos de la regla 3, ¿no? Y menos porque el coeficiente es menos 3. Entonces, de ahí menos menos nos da más. Oh, Lo que, está bien, muchas gracias, profesora. lo que nos explica este Mm, teorema es que no necesariamente vamos a usar las 4, ¿no? Porque a veces hay que analizar cuáles son las que nos conviene hallar. Ahora, aquí en este problemita también hay una forma alternativa de trabajar, que es lo que se conoce como el recíproco de un polinomio, ¿ya? El recíproco de un polinomio se calcula de esta forma. Ese recíproco sería el polinomio q de x y lo podemos calcular así, ¿no? El grado es n, ya colocamos aquí x a la n y vamos a evaluar el polinomio del que queremos hallar su recíproco evaluado en 1 sobre x. Este polinomio será el polinomio recíproco del polinomio p de x, ¿no? Ahora, ¿qué propiedad tiene este polinomio q de x? Sus raíces son las inversas de las raíces de p de x, ¿ya? Entonces, ese de aquí tiene, ahí está, las inversas de p de x, de las raíces de p de x, ¿no? Aclarando eso. Entonces, 1 sobre a sería raíz de q de x, 1 sobre b también, 1 sobre c y 1 sobre d serían las raíces de q de x, las 4 raíces. Entonces, este m me estaría pidiendo la suma de las raíces de q de x. Si ustedes hallan el polinomio q de x, podrían saber rápidamente cuál es esa suma de raíces, ¿no? Entonces, aquí les doy un pequeño detallito. Ese polinomio q de x se puede hallar fácilmente cuando el polinomio está completo y ordenado. Entonces, miren, voy a anotar aquí el p de x completo y ordenado, porque no lo está, me falta el x cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, ese polinomio p de x, sus coeficientes son 1, 8, 0, menos 3 y menos 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ese q de x sería este, miren.
A ver, me he comido una, creo, sí. Ajá, me he comido el x cuarta. Ahora sí. Ahí está. Entonces, este polinomio q de x tiene la propiedad de que sus raíces son las inversas de las raíces de p de x. Entonces, la suma de esto sería justamente la suma de esas raíces. A ver, la suma de raíces, ¿cuánto vale aquí? Sería así, ¿no? Menos, ¿no? B en este caso vale menos 3 y A vale menos 7. Bueno, se elimina el signo menos, pero al final igual me queda 3 séptimos, que es lo que calculamos por aquí. Entonces, tienen una opción más y un datito más al respecto, ¿no? Y repito, este polinomio q de x se llama el polinomio recíproco de p de x. Y su propiedad es que sus raíces son las inversas de las raíces de p de x. Ahí les dejo un datito adicional que les puede servir en algunos problemitas porque miren, nos olvidamos de calcular esto. El polinomio recíproco es bastante fácil de hallar, ¿no? Simplemente lo que he hecho es esto, miren. El coeficiente lineal se convierte en el cuadrático. Y vamos, es como si fuéramos decreciendo, ¿no? Creo 4, 3, 2, 1 y 0. Y ahí tenemos los coeficientes. Bien, ahora sí, hacemos una pausa para que tomen su captura. Si tienen alguna preguntita, chicos, por ahí. A ver, aquí una preguntita sobre el recíproco. Q es el x a la n en el recíproco. Claro, sería x a la n por p de 1 sobre x. Entonces, al momento de reemplazar x por 1 sobre x en p de x, pues ahí me va a quedar un polinomio que tiene denominadores con x a la n, ¿no? Entonces, al multiplicarlo por el x a la n ya se convierte en un polinomio. A ver, ¿qué ahora dice? ¿Y cómo sé en qué momento usar eso? Cuando me hablan de las inversas. Por ejemplo, aquí hemos visto la suma de las inversas. De repente por ahí yo veo 1 sobre A por 1 sobre B, o esto de aquí. A ver. De repente me piden esto. Bueno, y sigue todavía, ¿no? A ver, AB, AC, AD. BC, BD, me falta el BC, y el CD, ¿no? Entonces, si me piden calcular esto, lo puedo operar también, ¿no? Hay el mínimo común múltiplo, que sería ABC, D, ¿no? Divido, multiplico, divido, multiplico. Pero si ustedes se dan cuenta, pues eso sería 1 sobre A por 1 sobre B. Por aquí tendría 1 sobre A por 1 sobre C. Y si empiezo a descomponer todos los demás, lo que tengo son justamente los productos de las inversas. Entonces, si lo que a mí me solicitan tiene que ver algo con las inversas de las raíces del polinomio, entonces automáticamente digo, mejor me conviene hallar el recíproco. ¿Ya? Ahí es que yo sabré que debo usar esa opción, ¿no? Pero es una alternativa, si ustedes desean, también puedo usar Cardano operando y esto también sale, ¿no? Pero el dato puede ser útil, por ejemplo, cuando ustedes le dicen, bueno, halle el polinomio cuyas raíces son las inversas de tal. Entonces nos ayuda a calcularlo, ¿verdad? Es mucho más rápido. A ver, veamos si hay algún comentario más. ¿Ya? Porque a veces, por ejemplo, bueno, si ustedes revisan exámenes anteriores, hay preguntas en donde dicen, ¿no? A ver, halle aquel polinomio cuyas raíces son las inversas de tal otro, ¿no? O halle el polinomio cuyas raíces son 2 unidades más que la de tal otro.
o 2 unidades menos, o 5 unidades. Entonces, existe una forma de calcular eso de manera práctica, así como en el caso del recíproco. Entonces, bueno, obviamente conocer que el recíproco es un polinomio cuyas raíces son las inversas del p de x. Entonces a mí me preguntan, ¿cuál es el polinomio? O deme un polinomio cuyas raíces son las inversas de las raíces de p de x. Pues el primero que yo voy a pensar es el recíproco, ¿no? Entonces tiene varias aplicaciones. Bien, como les mencionaba, pues tenemos un teorema que se llama el teorema de la paridad de raíces. Esto está asociado a los coeficientes. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, cuando hayan raíces, identifiquen en qué conjunto están trabajando, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la primera parte del teorema. Dice, ¿no? P de x pertenece a R de x, beta es igual a A más BI, y esa es una raíz de P de x, donde B es un número, beta es un número complejo, dice aquí, ¿no? Y B es diferente de 0. Es decir, esto es un número complejo no real, ¿no? Dice, entonces, el conjugado de beta, que es A menos BI, será otra raíz de P de x. Esa es otra raíz de P de x. Eso quiere decir que van por pares. Entonces, si yo tengo esta raíz, es probable que esta sea otra raíz del polinomio. Pero hay una condición, miren. Aquí está la condición, ¿no? El polinomio tiene que tener coeficientes reales. ¿Por qué? Porque, miren, mi polinomio podría ser lineal. Entonces, si esta es la raíz que me dan como dato, este es mi polinomio lineal y se acabó. No tiene más raíces, tiene una sola raíz que es esa. ¿Por qué? Porque tiene coeficientes complejos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Que la raíz no pertenezca al conjunto de coeficientes. Como en este caso la raíz sí pertenece al conjunto de los coeficientes, entonces no necesita un auxiliar que lo acompañe. Pero si es que yo quiero un polinomio, como dice aquí, en R de x, obviamente este no está en R de x. Entonces debo considerar el asociado, porque al momento de multiplicar los factores, a ver, ustedes verifiquen esto al momento de multiplicar los factores, pues esto sí me va a dar en R de x. Por eso es que necesita una raíz asociada a ella, ¿ya? Para que cumpla que está en el conjunto de los coeficientes. Entonces, repito, si la raíz no pertenece al conjunto de coeficientes del polinomio, entonces esa raíz necesita una asociada. En el caso de ser una raíz compleja, pues necesitará de su conjugado, ¿ya? De su conjugado. ¿Siempre va a ir una raíz compleja con su conjugado? No, depende del conjunto de coeficientes del polinomio del que es raíz, ¿no? Y bueno, tenemos la otra parte que sería cuando las raíces son irracionales, ¿no? Las raíces son irracionales. Entonces, aquí tengo, observen, el conjunto de coeficientes es racional. Este número que está aquí con una raíz que no es exacta no es racional, o sea, no está en este conjunto de coeficientes. Entonces, si esta es una raíz de P de x, donde A, B son racionales, R es racional positiva y la raíz de R es irracional, o sea, no es exacta, entonces va con su par, ¿no? Esta va con su par, con su asociado. Porque de esa manera, al momento de multiplicar los factores que generan esas raíces, pues justamente se van a obtener los coeficientes racionales, ¿ya? Entonces, repito, las raíces que tienen esa forma, en algunos casos, tienen asociada otra raíz para ese polinomio. Digo, en algunos casos es muy importante revisar estos conjuntos, ¿ya? Si es que no nos dicen nada del conjunto, no podemos asumir que va con su asociada, ojo. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? Bueno, si ustedes conocen una raíz del polinomio y ese polinomio de repente algunos coeficientes no lo conocen, entonces lo recomendable es aplicar Ruffini, por ejemplo, ¿no? Una opción es Ruffini. Aplican Ruffini para... A ver, ¿y cuál es la intención de Ruffini? Bueno, yo voy a colocar la raíz aquí y al aplicar Ruffini, aquí el resto debe salir cero si es que es una raíz. Y bueno, esta raíz va a generar un factor,
que es x menos la raíz, ¿no? Pero también va a generar un cociente, y ese cociente sería otro factor. Otro factor. Entonces voy a escribir x menos la raíz por el otro factor que sería, digamos, vamos a ponerle q de x, ¿no? Y la ventaja es esta, ¿no? Que si mi polinomio p de x era de grado 5, pues este q de x será de grado 4. Si el polinomio p de x era de grado 3, ese q de x será de grado 2. Entonces, al aplicar Ruffini, pues lo que nos permite es bajar de grado y aplicar algunas otras propiedades, ¿no? Para poder encontrar esas raíces, ¿no? Por ejemplo, si este es de grado 3, este será de grado 2. Y le puedo aplicar la fórmula general para hallar sus raíces, o un aspa simple, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Bien, chicos, un teorema que también les puede servir, como les repito, es el teorema de los divisores binómicos. Vamos a hacer un chiquito aquí, una pequeña observación en esta parte. Normalmente, como les repito, esto se utiliza para factorizar, pero también puede ser que les sirva, porque en realidad inicialmente se dio para este tema, ¿no? Entonces, vamos a colocar por aquí divisores binómicos. Hay bastantes teoremas en realidad respecto a las raíces. Hemos mencionado, por ejemplo, que las raíces del polinomio son tantos como su grado, ¿verdad? Bueno, también hay un teorema que indica que si un polinomio tiene coeficientes reales y es de grado impar, por lo menos tiene una raíz real. Y es por eso que el teorema de los divisores binómicos se aplica por lo general a polinomios de grado impar. Se puede aplicar a par, pero es mucho más recomendable en grado impar porque hay más garantía de que pueda existir la raíz, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice el criterio de los divisores binómicos? Dice que si R, por ejemplo, ¿no? Si R es una raíz, pongámosle racional, de un polinomio, vamos a ponerle de tercer grado, pero ustedes pueden generalizarlo a n, ¿no? Solamente para que vean la forma nada más, ¿no? Con coeficientes enteros, es decir, A, B, C y D tienen coeficientes enteros. También podría ser hasta racionales, pero enteros en primera instancia. ¿Ya? Entonces, como estamos diciendo que la raíz es racional, entonces nos conviene coeficientes enteros. ¿Qué dice entonces ese criterio? Bueno, si esa raíz racional es de la forma, digamos, m sobre n, entonces, bueno, aquí estamos agregando muchas condicionales aquí. Vamos a colocarle y R es una fracción irreducible, ¿no? Ya lo reducimos lo más que se pueda. Entonces, M divide a D y N divide a A. En otras palabras, M tendrá que ser un divisor de D y N tendrá que ser un divisor de A. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si nosotros ya conocemos la raíz, nos sirve para hallar los coeficientes de y A, o por lo menos algunas opciones. Pero si lo que nosotros conocemos es el polinomio completamente, nos da una posibilidad de dónde buscar las raíces. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar todas las divisiones de los divisores de D entre los divisores de A, y todas esas combinaciones que me den serían las posibles raíces racionales de ese polinomio P de X. Entonces nos da una opción para buscar raíces, ¿no? Las combinaciones, ahí tendremos las raíces. Normalmente este criterio va asociado a Ruffini, porque una vez que encontramos esas posibles raíces, pues le aplicamos a esas posibles raíces el método de Ruffini, como les comentaba, ¿no? Colocamos por aquí
Aquí colocamos la posible raíz. Aquí colocaremos pues los coeficientes del polinomio. Y lo que buscamos es que sea cero, ¿no? El resto. Si encontramos que es cero, entonces ya tenemos que no es una posible raíz, sino que es una raíz. Y por aquí tendremos pues los coeficientes de el cociente que me va a dar otro factor, ¿no? Y ese otro factor lo podemos seguir descomponiendo y así podemos encontrar más raíces, ¿no? También tenemos otro teorema que, por ejemplo, del binomio, de Newton, perdón, de Newton, no es el binomio, pero también se llama el teorema de Newton, que sirve para hallar raíces de manera aproximada, ¿no? Y hay otros métodos iterativos que se suelen usar para hallar raíces también, ¿no? En nuestro caso, no los aplicamos porque el tiempo no nos garantiza poder aplicarlos. Por eso es que usamos algunas otras opciones, ¿no? Bien, con eso terminamos la parte de la teoría, chicos. Si tienen alguna consultita por aquí. ¿Mm? A ver, tenemos ahí un comentario, creo. Ok, todo bien entonces. Bien, vamos a ver los ejercicios entonces. Perfecto. Ahorita con los ejercicios van a tener más todavía, más, una forma más clara todavía de cómo aplicar esos teoremas que hemos visto. Bien, entonces vamos a ver el ejercicio número 1. A ver, tenemos el polinomio p de x, 2x cuadrado, menos m más 6 por x, más 3m. Dice, tiene raíces positivas que difieren en 2 unidades. Entonces, de repente ustedes se preguntan, ¿y ahí qué aplico, no? Me dicen hallar el valor de la expresión m cuadrado menos 3m más 2, pero m es uno de los coeficientes, o sea, tengo que hallar los coeficientes, ¿no? A ver, vamos a viendo por ahí qué es lo que debemos hacer. Bien, en este caso en particular, se me ocurre que este polinomio, así como está, se puede factorizar, ¿no? A ver, entonces, miren, este polinomio es 2x cuadrado menos m más 6 por x, 3m. Podemos hacer, ¿no? 2x por x y por el otro lado podemos hacer, me conviene m por 3, ¿no? Con signo negativo. Por ese lado tendría menos 6, que justamente es este por este, ¿no? Menos 6x. Y por este otro lado tendría pues menos m por x, que está aquí, ¿no? Menos m por x. Ahí está. Entonces sí se presta por un aspa simple, es más, ya lo aplicamos. Vemos que se obtiene el término central, ¿no? Entonces tenemos que p de x sería 2x menos m por x menos 3. 2x menos m por x menos 3. Ahora, ¿quiénes serían sus raíces? Si igualamos a 0, una de sus raíces pues sería 3. A ver, igualamos a 0 aquí. La que es directa es esta aquí, ¿no? Vale 3. Pero aquí tendríamos que la otra raíz tendría que ser m medios, ¿no? M medios. Ahí está. Las raíces. Ahora, todavía no hemos usado el dato. Hasta ahorita solamente hemos factorizado. Así que tenemos esto. A ver, ¿cómo lo vamos a usar entonces? ¿Cómo lo usaremos? Ujú.
Bueno, analicemos las raíces entonces. A ver, dice, ¿no? Dice, tiene raíces positivas que difieren en 2 unidades. Ya. Hay 2 posibilidades si partimos del 3, ¿no? Podría ser, como difieren en 2 unidades, podría ser que este fuese 1 o fuese 5, ¿no? Porque 3 menos 1 me da 2 y 5 menos 3 también me da 2. Solamente sé que la diferencia es 2, no sé exactamente quién es mayor y quién es menor, ¿no? No lo sé. Solamente me dice que tiene raíces positivas, ¿no? Bien, entonces, en cualquiera de los 2 casos, m sería un valor positivo y las raíces serían ambas positivas, ¿no? Con el 1 y con el 5, así que hay que ver cuál de los casos es el que se está dando. Si este valor vale 1, entonces tendríamos que m vale 2. Y si reemplazamos en t, tendríamos pues 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2, ¿no? Ahora, si el m entre 2 es el 5, entonces m sería 10. Entonces tendríamos 10 al cuadrado para t menos 3 por 10 más 2. A ver, calculemos, porque nos piden el mayor valor. Ah, ya podría ser entonces cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero uno de ellos nos debe dar el mayor valor. Ya ustedes se estarán imaginando que es el segundo, ¿no? Por el valor de m, pues, ¿no? Entonces vamos a verificarlo. En el primer caso tendríamos 2 al cuadrado menos 3 por 2. Acá tenemos 4 menos 6 más 2, que es 0, pues, ¿no? Y si es 10, tendríamos 10 al cuadrado menos 3 por 10 más 2. Tenemos 100 menos 30 más 2. Y eso sería pues 72. Como nos piden el mayor valor, la respuesta sería la alternativa A. Respuesta A. Y ya está. Bien, chicos. Aquí en realidad ese valor de m puede tomar 2 valores, o sea, son 2 polinomios en realidad, ¿no? 2 polinomios que generan raíces positivas que difieren 2 unidades. Eso es lo que obtenemos. Y de los 2 polinomios que se encuentran, pues el que tiene mayor valor para la expresión de t es cuando m vale 10. ¿Ok? Bien, a ver, continuamos. Ejercicio número 2. Ahora, se determina el valor de alfa de modo que los polinomios p de x y q de x tengan en común una raíz real. Ajá. Bueno, no conozco la raíz, así que esa raíz yo le voy a llamar r, y que sea esa la raíz que sea común para los 2 polinomios. Entonces, aquí vamos a aplicar la definición, ¿no? Si nosotros evaluamos p en r y q en r, entonces debe dar 0 porque es una raíz en ambos casos. Entonces nosotros podemos hacer algunas operaciones aquí que nos podrían ayudar a hallar el valor de R, ¿no? Por ejemplo, podemos sumar esto, ¿no? ¿Por qué se me ocurre sumar? Porque así el alfa se va y ya no tengo 2 valores desconocidos, ¿no? Entonces sumamos aquí, menos alfa R más alfa R se va, me quedaría R cubo más R cuadrado más 4. R cubo más R cuadrado más 4 igual a 0, ¿no? Bien, me dicen que tengan en común una raíz real. Entonces, al resolver esto, el valor de R debe ser real. ¿Y cómo hay esa raíz real? Bueno, ¿se acuerdan del último criterio de divisores binómicos? Pues justamente lo voy a aplicar. Si es real, podría ser entero, ¿no? Podría ser entero. Entonces, a ver, los divisores tendrían que ser las posibles raíces racionales, o serían, ¿no? Divisores de 4 entre divisores de 1. Entonces vamos a poner aquí, posibles raíces. Ahora, nosotros vimos en caso general, ahora lo vamos a aplicar cuando el coeficiente principal es 1.
entonces ya no son racionales, sino enteras. Entonces, ¿cómo los vamos a hallar? Divisores de 4. A ver, más menos 1, más menos 2, más menos 4. No hay más. Ahora, les pregunto, si yo tengo r cubo más r cuadrado más 4 y tiene que ser 0, ¿es posible que ese r sea positivo? ¿Mm? Tengo la suma de 3 valores que me da 0. ¿Será posible que si ese valor es r tal que r cubo más r cuadrado más 4 vale 0, ¿será posible que ese r sea positivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? No, correcto. Porque si sumo 3 valores positivos nunca me va a dar 0, pues, ¿no? Entonces, eso descarta algunos valores. Ya no tomaría el 1, ya no tomaría el 2, ya no tomaría el 4, ¿verdad? Los descarto. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que descartamos el 1 positivo, el 2 positivo y el 4, solamente nos quedan el menos 1, el menos 2 y el menos 4. Ahora, yo les comentaba que Ruffini es una buena opción para apoyarnos. A ver, vamos a hacer algo chiquito aquí. A ver, mi polinomio es x al cubo, bueno, r cubo, r cuadrado, no hay r, así que le colocamos 0 y 4. Entonces, les comento, los primeros que ustedes deben descartar, recuerden que aquí buscamos 0, ¿no? Los primeros que ustedes van a descartar son el 1 y el menos 1. El 1 se puede descartar fácilmente porque recuerden que si 1 es una raíz, P de 1 sería 0. Pero recuerden que P de 1 era la suma de coeficientes, ¿ya? Entonces, si aquí sumamos los coeficientes 1 más 1 más 4, obviamente no me da 0. Entonces, esto es diferente de 0. ¿Qué quiere decir? 1 no es raíz. Ya, pero eso ya lo sabíamos porque no podía ser positivo, ¿verdad? Pero para otro problema lo pueden aplicar, ¿ok? Entonces, el primero que descartan ustedes es el 1. Suman los coeficientes y no les sale 0, ya, 1 lo descartamos. El siguiente que van a descartar ustedes es el menos 1. Entonces, para el menos 1, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. O sea, le voy a poner aquí otro colorcito para que se vea. Ya, van a hacer esto, miren, los coeficientes de término de lugar par lo van a sumar, los de impar también, ¿no? A ver, primero impar, aquí sería 1. Los de lugar par me da 5. Par me dio 5. Impar me dio 1, ¿verdad? Si son diferentes, descartamos el menos 1. Ya, descartamos el menos 1. Si son iguales, menos 1 va a ser una raíz. Entonces ya ustedes vieron cómo descartar dos, ¿no? El 1 y el menos 1 ya los descartamos. Ya sabemos que no pueden ser positivos, así que me queda el menos 2 y el menos 4. A ver, probemos con el menos 2. Rufinia, colocamos aquí la posible raíz, bajamos, multiplicamos, sumamos. Multiplicamos, sumamos. Multiplicamos y sumamos. Y lo que esperamos hallar en una raíz es que esto sea 0. Y efectivamente 0. ¿Eso qué quiere decir? Que menos 2 es una raíz. No solamente eso, hemos encontrado otro factor, x cuadrado menos x más 2, ¿no? A ver, chicos, ¿hasta aquí me siguen? Ya encontramos la raíz, entonces la raíz sería menos 2, ¿no? Puede tener otras raíces reales también, pero primero vamos a ver qué pasa con este valor, ¿ok? Bueno, creo que por ahí no están siguiendo la ilación, así que vamos a repetir, ¿ya? A ver, número 1. Como es mónico, ya no hallamos raíces racionales, sino enteras. Los coeficientes son 1, 1, 4, son enteras, así que cumple lo que dice el teorema de los divisores binómicos. Luego, ¿qué hacemos? Analizamos el 4. ¿Por qué el 4? Porque necesitamos sus divisores del 4 y los divisores del 1. En este caso, cuando es mónico, solamente trabajamos con los divisores del término independiente. Por eso hemos hallado los divisores de 4, que serían más menos 1, más menos 2 y más menos 4.
Hemos analizado también lo siguiente, que como todos son positivos, entonces el R tendría que ser negativo porque queremos que se haga 0. Entonces ya de ese lado nos queda solamente el -1, el -2, el -4. Hemos enseñado a descartar el 1, aunque ya lo habíamos descartado desde antes por ser positivo, pero también hemos ayudado a descartarlo. ¿Cómo? Bueno, sumando los coeficientes. Si la suma de coeficientes no me sale 0, 1 no es raíz. Y hemos descartado el -1 también porque hemos sumado los coeficientes de los términos del lugar impar, nos daba 1, lugar par nos daba 5, y como eran diferentes, entonces -1 no es una raíz. Nos quedan solamente dos posibilidades, el -2 y el -4. Entonces, hemos probado con el -2 y justamente al aplicar Ruffini, hemos obtenido como resto 0. Por lo tanto, ya tenemos que -2 es una raíz. Si lo hacemos de la manera convencional, pueden ustedes reemplazar, miren aquí, esto para el P en realidad, ¿no? Para el P, lo hemos reemplazado. Bueno, para el nuevo polinomio que hemos calculado, que es la suma, ¿no? Reemplazamos y efectivamente esto nos da -8, más 4 más 4, esto vale 0. Entonces será una raíz de esa expresión. Ahora, dice real. Miren, el otro factor que nos quedó aquí, y por eso no lo consideramos, el otro factor que nos ha quedado aquí es, a ver, lo que nosotros hemos encontrado es lo siguiente, ¿ah? Este MDR se escribe así. Un segundito que cierre y le he puesto X por la costumbre. Creo que hay una preguntita, vamos a ver. Correcto, sí, pues R es, ¿no? Así es. Entonces, ese MDR sería, ¿no? R, pero cambia de signo aquí, así que sería +2 el factor, teorema del factor, ¿no? Y el otro factor sería este, R cuadrado menos R más 2, que sale del cociente, ya sale el cociente de la división que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si queremos hallar las raíces de este polinomio, podemos aplicar la fórmula general, pero lo primero que vamos a hallar es el discriminante. Entonces, el discriminante sería, ¿no? B cuadrado menos 4 veces A por C. Entonces sería 1 menos 8, que es menor que 0. Y si este discriminante es menor que 0, entonces esto no tiene raíces reales. Por lo tanto, la única raíz real será esta. Ese es el único valor real que cumple. Entonces dice, determina el valor de alfa de modo que los polinomios tengan en común una raíz real. Ya sabemos que esa raíz es -2, esa raíz debe ser raíz de este polinomio, también raíz del polinomio, por lo tanto lo vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar. Y con eso ya terminamos esta parte. Vamos a reemplazarlo en P de X, entonces tendríamos eso, ¿no? P menos 2 debe darnos 0 porque es una raíz, menos 2 al cubo, menos alfa por menos 2 más 2. Tendríamos aquí menos 8, menos y menos más serían 2 alfa, más 2 igual a 0, menos 8 más 2 sería menos 6. Por lo tanto, 2 alfa sería 6. Y eso quiere decir que alfa vale 3, ¿no? Alfa vale 3. Nos pedían justamente el valor de alfa, así que alfa es 3. Ahí está, la respuesta sería la alternativa D, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que el -1 lo descartamos, Valeria. El -1 lo descartamos. ¿Por qué? Porque al momento de analizar los coeficientes en la división, eso lo hicimos aquí, ¿no? Aquí. Ya. Al momento de ver los coeficientes, lo del lugar impar, mira, 1 y 0 me daba la suma 1. Y los del lugar par, 1 y 4 me daba 5. Entonces, ¿qué sucede? Hay una regla que hemos aplicado aquí. Si la suma de los coeficientes del lugar par es igual a la suma de coeficientes del lugar impar, menos 1 es raíz. En este caso no son iguales, por lo tanto menos 1 no es raíz. Y por eso ya no la consideramos, ¿no?
Entonces, esos son los dos primeros que ustedes tienen que descartar siempre, los dos primeros. Bueno, espero que ahora esté más clarito entonces. Es más, si ustedes ahorita reemplazan los valores que hemos encontrado, los posibles valores del -1, -2 y -4, el único que les da 0 es el -2. Los demás no les da 0. Por lo tanto, no son raíces, ¿ya? Pero hay que ver la otra opción de ir descartando esas raíces también, ¿no? Bien, chicos, a ver, lo dejo para que tomen una capturita y nos vamos con el ejercicio número 3. Ahora, por eso no crean que yo de frente me fui a probar el -2, no. Yo primero he hecho mi análisis y luego he reemplazado en 2 y ahí es que me salió 0, ¿no? Pero eso no quiere decir pues que ya el primero que voy a tomar ese es, ¿no? Hay todo un proceso detrás, ¿no? Ahora, el que me digan que es real, pues en este caso nos dio un valor entero, pero podría haber sido algo con una raíz. Entonces ahí Ruffini es el único que nos puede rescatar. Hay otros criterios también, ¿no? La factorización puede servir ahí, ¿no? Pero justamente la factorización es un tema que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Bien, vamos con el ejercicio número 3. A ver, dice, si R, S y T son raíces de P de X, ese polinomio es de tercer grado, así que tiene 3 raíces. Dice, hay el valor de T. Hay el valor de T. A ver, creo que hay una preguntita por ahí, vamos a ver. Ok, muy bien, Roy, gracias. Por si alguien no notó la clave anterior, era la D, no salía 3. Bien, a ver chicos, aquí ustedes me preguntarán, profesor, ¿qué aplicamos aquí? ¿Operamos? ¿Cardano? Bueno, ciertamente el problema sale con Cardano, pero se van a demorar regular porque van a tener que multiplicar 2R más 6 por 12 más 6 por 2T más 6, operar todo eso y luego en ASPA y sale, pero se demora un montón. Entonces, aquí yo les doy algunas pautas para que ustedes sepan qué aplicar. Número 1, si ustedes observan cada uno de estos sumandos que nos han colocado aquí, R cuadrado, 2R más 6, S cuadrado, 2S más 6, T cuadrado, 2T más 6, es prácticamente la misma expresión, solamente que aplicado en R, en S y en T, ¿no? Eso es lo primero, ¿ya? Lo primero que vamos a ubicar. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que basta con que yo halle esta expresión, como es, lo aplicaré en S y lo aplicaré en T y listo. ¿Ya? Ese es uno. 2. Si esta relación no se parece a una expresión de Cardano, o sea, aquí no se ve, no se aprecia inicialmente. ¿Cómo sé que le voy a aplicar Cardano? Porque voy a ver la suma de las soluciones o la suma de los productos binarios, ¿no? O el producto de las 3 soluciones. Si yo veo esto, entonces, ya Cardano, pues, ¿no? Cardano. O alguna identidad que involucre esas 3. O algunas, que ya hemos visto que no necesariamente se van a usar todas, ¿no? Entonces, si yo veo eso, hay Cardano, ¿no? Por el momento todavía no lo veo, en algún momento de repente sí vamos a usar Cardano. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar justamente Cardano para cuando lo necesite, ¿está bien? Entonces, R, S y T son raíces de P de X, entonces por el teorema de Cardano tendríamos que R más S más T sería menos B. Para eso vamos a completar primero, ¿ya? Vamos a completar aquí. A ver, completamos, eso sería X al cubo menos 2X cuadrado más 0X más 18. ¿Ya? Entonces, la suma sería menos B. ¿Tá? La suma sería menos B sobre A. Pero como es menos menos 2 entre 1, eso vale 2. ¿No? La suma sería 2 entonces, ¿no? La suma de los productos binarios sería C entre A, es decir, 0 entre 1, y eso vale 0. Y el producto de los 3 me va a salir menos el término independiente que es 18 entre 1.
Ahí está, menos 18. Y ahí tenemos pues entonces las tres relaciones de Cardano-Vieta. ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hasta ahí lo estamos calculando un por si acaso. Van a ver ustedes que en realidad sí se aplica Cardano, pero no operando como podríamos pensarlo, como lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿no? Bien, entonces, cuando vemos esas expresiones así que se repiten, pero una está en función de R, otra en función de S, otra en función de T, la recomendación es la siguiente, ¿no? Recurramos al hecho de que son raíces del polinomio. ¿Y eso qué quiere decir? La definición. Si yo reemplazo R, por ejemplo, entonces debe cumplirse que R cubo menos 2R cuadrado más 18 debe ser 0. Ahí ustedes van a ver un poco más clara la cosa, ¿no? Porque si se dan cuenta, ya está en función de R, entonces puedo ver la forma de hallar esa expresión. A ver, aquí, por ejemplo, yo lo veo de esta manera, miren, este es R cubo, ya paso este 2R cuadrado para el otro lado. Ujú. Ah, esto es R cuadrado, claro. Ujú. Ya, y si factorizo el R, entonces me quedaría, necesitaría un 6R más 6R menos 6R. Ya, esa sería una opción. Ujú. Ya, a ver, esto se puede escribir así, ¿no es cierto? Factorizando ahí, factorizando ahí. Ujú. Ahí está, pasamos. Ahí está, ¿no? Factorizamos el 2. Ahí está, 2R cuadrado menos 9. Ahí está. Ya lo voy viendo, ¿no? Este era R más 3 y este R cuadrado menos 9 es R más 3 por R menos 3. Ya casi está, ya casi está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, tengo que R cubo sería 2 por R más 3 por R menos 3. Yo quiero R cuadrado entre 2 por R más 3. O sea, esto de aquí. Pero aquí debe ser R cuadrado, yo tengo R cubo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uno de esos R's los paso a dividir, ¿no? Los paso a dividir. Así, miren, a ver, vamos a colocarlo aquí. Eh, yo tengo hasta el momento R cubo es 2 por R más 3 por R menos 3. Entonces esto lo puedo escribir como R cuadrado por R. Y este 2 por R más 3 lo paso a dividir. Entonces este R de aquí lo paso a dividir al otro lado. Y ya tendré entonces que R cuadrado sobre 2 por R más 3 es igual a R menos 3 sobre R. Que se puede distribuir, ¿no? Ahí está, eso lo tenemos por aquí. Y resolviendo aquí, pues R menos 3 sobre R, lo distribuimos, R entre R menos 3 sobre R, y me quedaría 1 menos 3 sobre R. A ver, como esto va a desaparecer, ahí lo dejamos un segundito para que ustedes puedan tomar nota. Ahí está el proceso. Y lo que va a quedar. Ahí está. Ahora, de manera análoga, pues voy a tener para S y para T, ¿no? En lugar de R le coloco S y en lugar de R le coloco T y listo. Voy a tener esas tres relaciones que las voy a reemplazar en T, ¿no? Las voy a reemplazar en T. Entonces tendría pues que T sería 1 menos 3 sobre R, más 1 menos 3 sobre S, más 1 menos 3 sobre T, menos 1. Porque eso es T, ojo, eso es T. Bien, entonces tendría, bueno, un 1 con un menos 1 se va a eliminar, entonces me va a quedar 2 menos 3 sobre R, menos 3 sobre S y menos 3 sobre T. Que puedo factorizar el 3, ¿no? El 3, ¿no?
Ahora, si quiero, todavía no opero ese menos 1 y lo dejo así nomás, ¿no? Ahí está, así nomás, listo. Tendríamos 1, 2, 3 para trabajarlo con los 3 primeros valores. 3 menos 3 por 1 sobre R, más 1 sobre S, más 1 sobre T, y al final recién le quito el 1, ¿no? Ahora, si nosotros operamos aquí, aquí podríamos aplicar la regla que les explicaba del recíproco, ¿no? Porque son las inversas, pero si no lo operamos, pues, ¿no? Esto sería, pues, RST en el denominador, y en el numerador sería ST más RT más RS, ¿no? Ahí está. Y como nosotros sabemos que, miren, RS más ST más TR, eso vale 0, entonces todo esto sería 0, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el numerador vale 0 y el denominador es menos 18. 0 entre menos 18, eso me da 0. Por lo tanto, tendríamos 3 menos 1 y eso sería 2. Así que la respuesta es la alternativa D, ¿no? Respuesta D. Ahí está. Bien, chicos, ¿alguna pregunta aquí al respecto? Ya, entonces tenemos una nueva técnica para aplicar en estos casos, ¿no? Ahora, si ustedes desean, Cardano recién lo buscan al final, porque si se dan cuenta, R más S más T no lo hemos usado para nada. Lo que hemos usado es la segunda y la tercera identidad, ¿no? Entonces, si no queremos perder por ahí tiempo o espacio, lo calculamos recién al final, una vez que ya hemos reducido la expresión. Listo, vamos entonces con el problema número 4, ejercicio 4. Dice, la utilidad mensual en soles de una tienda desde enero hasta el mes de julio está representada por el polinomio P de X de grado 6, donde 1 es una raíz doble y menos 3 es raíz triple y menos 4 es una raíz simple. X representa el número de mes. Si la utilidad en el mes de marzo fue de 1512, calcule la utilidad de la tienda en el mes de mayo. Bien, a ver, según el problema nos dice que el polinomio es de grado 6. 1 es una raíz doble, quiere decir que ahí tenemos ya 2, ¿no? 2 raíces. Menos 3 es raíz triple, entonces aquí tenemos 3 raíces, más las 2 que teníamos antes son 5, y menos 4 es una raíz simple. Entonces lo que vamos a hacer es escribir justamente el polinomio en base a esos datos, ¿no? A ver, P de X de grado 6, pero si 1 es una raíz doble, quiere decir que va a generar este factor. Este factor por ser raíz y por ser doble, este factor. El menos 3 es raíz triple, va a generar este factor, pero como es triple, al cubo. Entonces se va multiplicando, ¿no? Menos 4 es raíz simple, ya, entonces, así. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, 3, 4, 5, 6, ahí está el grado 6, ¿no? El grado 6. Pero hay un detalle, no me dicen que ese polinomio sea mónico. Entonces vamos a multiplicar todos ellos y por una constante, vamos a llamarla constante A, pues, ¿no? Ahí está, menos 1, raíz doble, ahí está, raíz triple y raíz simple, ahí está. Y ya tenemos nuestro polinomio, lo que nos falta es el valor de A, ¿verdad? Nos falta el valor de A. Pero nos dicen que en el mes de marzo, dice la utilidad en el mes de marzo, me lo dan. O sea, pero para marzo X valía 3, ¿no? X valía 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo evalúo este polinomio en 3, el resultado me debe dar 1512. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor de 3 aquí en el polinomio que hemos encontrado. Entonces nos tendremos así, ¿no? 3 menos 1, 2, 3 más 3, 6, 3 más 4, 7. Y todo eso debería ser 1512. Y con eso podemos hallar el valor de A. Vamos a simplificar un poquito, pues, ¿no? A ver, aquí vamos a sacar cuarta, digamos, ¿no?
Y se va este, ¿no? Cuarta. A ver, aquí 6 al cubo. Bueno, vamos a sacarle sexta, pues, ¿no? Sexta. Nos quedarían todavía 2 6 por simplificar, ¿no? Séptima. Ahí está, ¿no? Entre 7, 9, séptima 1. Y aquí nos está quedando 36, o sea que A sería 9 sobre 36. Novena 1, novena 4. O sea que vale un cuarto. Y ahora sí ya tengo mi polinomio completo, pues, ¿no? Escribí mi polinomio completo de esta forma. ¿Okay? Bien, ya está entonces conocido el problema. Y lo que nos pregunta el problema es lo siguiente. Dice, si la utilidad en el mes de marzo fue de 1512, calcula la utilidad de la tienda en el mes de mayo. Pero en el mes de mayo, pues, nos están diciendo que X vale 5. Entonces, ¿qué debemos hacer? En nuestro polinomio P de X debemos reemplazar el P por 5. Mayo X vale 5, reemplazamos todos los X por 5. A ver, 5 menos 1 aquí sería 4, 5 más 3, 8 y 5 más 4, 9. Tendríamos entonces un cuarto de 4 al cuadrado, uno de ellos se va con este 4, me quedaría 4 por 8 cubo por 9, ¿no? 4 por 8 cubo por 9 todavía. A ver, hacemos la multiplicación. A ver, empecemos por el 8 cubo. Y vamos a multiplicar pues ya el 4 que quedó con este 9. Entonces nos quedaría que eso sería 36 por 512, ¿no? Sale 18.432. Correcto, 18.432. Ahí está. Y eso es la clave A, ¿verdad? Ahí está. Y listo, ya tenemos la utilidad de la tienda durante el mes de mayo. Entonces, fíjense cómo el conocer las raíces nos ayudó a encontrar completamente ese polinomio, la naturaleza de las raíces. Pero no debemos asumir, pues, que aunque las raíces provienen de un polinomio mónico, nuestro polinomio lo sea. En este caso, el polinomio no era mónico, ¿no? Tenía un coeficiente principal que era A y eso valía un cuarto cuando lo hemos calculado, ¿no? A ver, seguimos. Uno más. 5. Dice, un profesor dicta a sus alumnos un polinomio cuadrático mónico P de X. Ahora sí nos dicen que es mónico. El alumno Daniel se equivoca en escribir el término independiente y obtiene como raíces a 8 y 2. La alumna Andrea se equivoca al escribir el coeficiente del término lineal y obtiene como raíces a menos 9 y 1. ¿Cuál fue el polinomio dictado? A ver, dicen que es un polinomio mónico cuadrático, ¿no? Mónico cuadrático. Vamos a suponer que es de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora, dice que el alumno Daniel dice que encuentra las raíces 8 y 2, pero se equivocó en el término independiente. O sea, el c que halló era otro. Lo que quiere decir que el b sí era correcto, porque solamente dice que se equivocó en el término independiente. Entonces, si él obtiene que sus raíces son 8 y 2, nosotros sabemos pues que b sería el opuesto de la suma de esas raíces, ¿no? Según Cardano, en este caso lo que halló Daniel fue, como les digo, otro polinomio, el C1 es diferente. Pero el B sí es válido, ¿no? Entonces, como les repito, la suma de esas raíces me daría menos B. Menos B. Por lo tanto, B vale menos 10. ¿Ya? B vale menos 10. Ahora, la alumna Andrea dice se equivoca en escribir el coeficiente del término lineal, o sea, el B, ¿no? Ese coeficiente. Entonces ella obtiene otro polinomio, obtiene
x cuadrado más b1x más c. El c sí es correcto, ¿no? Pero el b1 se equivocó. Y las raíces que obtiene ella son menos 9 y menos 1. Entonces, el que está asociado al c sería el producto de estas raíces, ¿no? Que es 9. Entonces, si nosotros aplicamos eso, tendríamos que menos 9 por menos 1, ese es el c. O sea que c vale 9. Como nosotros teníamos el polinomio original como x cuadrado más bx más c, aquí, ¿no? Ese polinomio, reemplazamos el valor de b y el valor de c, y entonces la respuesta sería la alternativa b, ¿no? Este fue el que dictó respuesta alternativa B. ¿Mm? Para unos segunditos para que tomen su captura y nos vamos con el ejercicio número 6. Dice, un electricista debe instalar las lámparas de emergencia de un edificio por lo que cobra 120 soles por cada lámpara instalada. Se sabe que el valor de M representa el número de lámparas de emergencia a instalar. Si una de las raíces del polinomio P de X es el triple de la otra, ¿cuánto recibió el electricista por la instalación de las lámparas de emergencia? Bueno, aquí entonces tenemos el siguiente dato, ¿no? Son 3 raíces porque el polinomio es de grado 3. Supongamos que una de ellas es S, la otra sería 3S y la tercera R, ¿no? Ya que solamente nos dicen que una es el triple de la otra. Bien, entonces vamos a aplicarle aquí Cardano. Si nosotros sumamos esas 3 raíces, tendríamos S más 3S más R igual a 0. Por lo tanto, si esto es 0, a ver, aquí lo vamos a completar para que se entienda por qué el 0. Ahora sí, ¿no? Entonces recordemos que la suma es B menos B sobre A. En este caso el A vale 1 y el B vale 0, por eso es que la suma vale 0. Entonces, si yo quiero escribir la tercera raíz en función de las otras, ya que están en función del mismo valor, tendríamos que R sería menos 4S. Entonces, ahora las raíces ya sé que son S, 3S y menos 4S. Consideremos ahora entonces el producto de 2 en 2. ¿Ya? El producto de 2 en 2. Ahí está. Sería S por 3S, S por R y 3S por R. Esto según Cardano es menos 13. ¿No? Vamos al siguiente coeficiente aquí. Entre A, eso vale menos 13. ¿Ah? Entonces, como nosotros ya sabemos que R vale menos 4S, vamos a reemplazar. Por aquí tendríamos 3S cuadrado, ¿no? Por aquí tendríamos menos 4S por S, sería menos 4S cuadrado. Y por aquí, si es menos 4S, sería menos 12S cuadrado. Esto vale menos 13, ¿no? Entonces tendríamos menos 12, menos 4 serían menos 16, más 3 sería menos 13. Menos 13S cuadrado igual a menos 13, por lo tanto, S cuadrado vale 1. Existen dos posibilidades, entonces, que R sea 1, que S que sea 1 o menos 1. Ahora vamos con la tercera relación. La tercera relación dice que el producto de los tres nos debe dar M, ¿no? Nos deberá dar M con signo cambiado, porque es el producto de las tres, M con signo cambiado entre menos M. ¿Ya? Aquí podemos eliminar el M. Entonces tendríamos, ya aquí hemos reemplazado el valor de R, ¿no? Que era menos 4S, entonces tendríamos 12S cubo, ¿no? 12S cubo. Bien, si S vale 1, entonces el M vale 12, ¿no? Y si el S vale menos 1, M vale menos 12. Ahora ya tenemos entonces los posibles valores de M. A ver. Dice, un electricista debe instalar las lámparas de emergencia de un edificio, por lo que cobra 120 por cada lámpara instalada. M representa el número de lámparas de emergencia a instalar. Bueno, eso quiere decir que M tiene que ser 12, porque es un número de lámparas, debe ser positivo. Muy bien, si cobra 120 por cada una y son 12, entonces cobró 120 por 12.
Y eso sería 1.440 soles, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. Muy bien. Entonces aquí hemos aplicado Cardano, pero ¿por qué hemos aplicado Cardano? Cuando ustedes tienen dato de alguna raíz, por ejemplo, en este caso nos decían, una raíz del triple de otra. Ah, ya, Cardano. Cardano. ¿Se puede hacer por otro medio? Sí, también se puede hacer por otro medio, pero demora un poco más. Por ejemplo, ustedes podrían reemplazar el valor de S y el valor de 3S, hacer que eso sea 0 y van a hacer algunas operaciones y también podrían hallar de esa forma el valor de S, ¿no? Pero otra forma bastante rápida, porque ya tenemos relacionadas los valores, es con Cardano, como lo hemos hecho aquí. ¿Ya? No es la única opción, ojo. Bueno, vamos con el ejercicio número 7. Dice, en la figura se muestra una maceta en forma de trapecio cuyas caras laterales son congruentes. O sea, todas las caras tienen las mismas dimensiones, ¿no? Si se desea pintar todas sus caras laterales, calcule el área a pintar sabiendo que 3 más raíz cuadrada de 2 es la raíz del polinomio p de x. Ahí nos dan algunos coeficientes, ¿no? M y N incluido en Q. Ya, este dato hay que precisarlo, ¿no? No conocemos la altura del trapecio, no de la figura. Entonces aquí nos dicen, considere que la altura de la cara, o sea, del trapecio que está formado en cada cara, ¿no? O que forma cada cara, es M más N más 1 centímetros. ¿Okay? Entonces, eso vamos a considerar. Bien, entonces, si queremos calcular el área a pintar, tendríamos que multiplicar por cada una de las caras, porque lo que se quiera pintar son las caras laterales nada más, ¿no? Y estas son 4, pues, ¿no? Pero primero vamos a ver la relación. A ver, nos dicen que 3 más raíz cuadrada de 2 es una raíz del polinomio. Con eso podemos saber el valor de m y n, con eso podríamos hallar las dimensiones, ¿no? Como 3 más raíz cuadrada de 2 es raíz de p de x, y bueno, aquí tenemos algunos datos. Miren, coeficiente 1, menos 11, 4m más 21, 7m menos 7, menos 9n menos 18, y nos dicen que m y n son racionales. Entonces lo que me están diciendo es que este polinomio tiene coeficientes racionales, ¿ya? Porque eso está en Q de X, ¿no? Los coeficientes son racionales. Entonces, esta raíz no va sola. También debe ser raíz 3 menos raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Bien, entonces, como este polinomio P de X tiene grado 3, debe tener 3 raíces. La que nos falta la vamos a llamar R. Entonces sus raíces son 3 más raíz cuadrada de 2, 3 menos raíz cuadrada de 2 y R. Cardano. Aquí la opción es Cardano, ¿no? Conocemos las raíces, de acuerdo a lo anterior, ¿no? O alguna propiedad de las raíces. Entonces, si sumamos esas 3 raíces, pues como ustedes pueden observar aquí, vamos a eliminar aquí, nos queda 6 más R igual a 11. Por lo tanto, R vale 5, ¿no? R vale 5. Ahora, si operamos aquí, esta con esta, tenemos una diferencia de cuadrados. Eso sería 9, bueno, 3 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, que es 2, ¿no? Esto sería 7. Si nosotros aquí factorizamos el 5, nos va a quedar 3 más raíz de 2 más 3 menos raíz de 2, es decir, 6, ¿no? Si ustedes pueden hacerlo distributivo, no hay problema, pero si queremos ahorrar un poco de tiempo, por ese lado tendríamos ahí, ¿no? Ahora, según Cardano, eso sería pues ya usamos la suma. Ahora estamos haciendo la suma de los productos binarios, eso sería 4m más 21. Ahí está, ¿no? Bueno, pero aquí tengo 6 por 5, 30, y por acá 7 son 37. Entonces 4m más 21 sería 37. 21 lo pasamos a restar. Tendríamos entonces que 4m vale 16. Por lo tanto, m vale 4. Ya tenemos el valor de m, ¿no? Ya tenemos el valor de m. Ya, a ver, ¿qué más? Nos falta la tercera relación, que sería multiplicar
estos dos por R, ¿no? Pero eso ya sabemos que vale 7, así que sería 7 por R. Y como R vale 5, esto valía 7. 7 por 5 sería 35. Cambiamos el signo aquí todo, tendríamos menos 7m más 9n más 18. Este 18 pasa a restar con el 35 y me quedan 17, es decir, menos 7m más 9n sería 17. Como ya sabemos el valor de m, que vale 4, acá sería menos 28, que pasa a sumar aquí, y me daría pues 28, 45, ¿no? 9n igual a 45. Por lo tanto, n vale 5. Bien, con eso ya puedo hallar pues el área, ¿no? Recordemos que las dimensiones de una cara del trapecio sería, a ver, la base. Bueno, la base mayor, ¿no? La base mayor sería 4 por m más n menos 1. A ver, m más n sería 9. Por 4, 36, menos 1 sería 35. Ya, esto vale 9. 2m serían 8. 3n serían 15. Entonces la base menor vale 23. La altura, acá nos da como dato el problema, la altura es m más n más 1. Es decir, 9 más 1, 10, ¿no? La altura, esto vale 4, esto vale 5, 10, ¿no? Y con eso ya puedo hallar el área de una cara, pues, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por formulita que el área de una cara sería la suma de las bases entre 2 por la altura. Es decir, 35 más 23 entre 2 por la altura que vale 10. 35 más 23 serían 58 entre 2, 29 por 10, 290. Ese es el de una cara, pero si queremos pintar las 4 caras, por 4. Así que eso sería 1160. Ahí está. La respuesta sería la alternativa B. Bien, entonces nuevamente repito, en el caso de la paridad de raíces, aquí nosotros hemos hecho todo el procedimiento, pero la idea es que ustedes calculen un poquito más rápido, pueden usar la fórmula abreviada, que en realidad es agrupar, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros aquí, nos hemos agrupado, hemos usado datos que ya conocíamos, ¿no? Para ahorrarnos un poco los cálculos. Bien, chicos, vamos a ver nuestro último ejercicio. Ejercicio número 8 dice, sea P de X un polinomio mónico de grado 4 con coeficientes reales de término independiente igual a 130. Con respecto a sus raíces reales, se sabe que una de ellas es el doble de la otra, aumentado en una unidad. Si 3 más 2i es también raíz de P de X, calcule la menor suma de los cuadrados de las raíces reales de dicho polinomio. A ver, aquí nos dicen que el polinomio, bueno, hay una raíz del polinomio, que es 3 más i. Y nos dicen que el polinomio tiene coeficientes reales. Aquí dice, ¿no? Coeficientes reales. Entonces pertenece a R de X. Esa raíz entonces no va sola. La otra sería 3 menos 2i. Es menos 2i. Ahora, dice, aquí están las raíces complejas y tiene 4 raíces porque es de grado 4, ¿no? De grado 4. Entonces debe tener otras 2 raíces más. Ahora dice, ¿no? Con respecto a sus raíces reales, aquí me están diciendo que las demás raíces son reales. Entonces, a esas otras 2 raíces reales las podemos llamar R y S, pero hay otro dato, ¿no? Dice, una de ellas es el doble de la otra aumentado en una unidad. O sea, si una es R, la otra será 2R más 1, por este dato. Ya tenemos dato de las 4 raíces, por lo tanto, lo que conviene aplicar es Cardano, ¿no? Aplicamos Cardano. Ahora, en este caso vamos a empezar por la cuarta relación, el producto de todas ellas. ¿Por qué? Porque al multiplicar todas ellas, pues, nosotros conocemos el término independiente y lo podemos igualar, ¿no? Además, bueno, en realidad esa sería la relación 4, ¿no?
la relación 4, el producto de las 4. ¿Y eso por qué? Repito, porque el término independiente lo conocemos y dos de ellas las conocemos y las otras dependen de la misma variable, entonces nos va a generar una ecuación cuadrática, ¿verdad? Bueno, eso sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? 2 al cuadrado. Entonces tendríamos 9 y 4, 13. Por lo tanto, esto valdría 10. Entonces tenemos R por 2R más 1 igual a 10. Es decir, 2R cuadrado más R menos 10 vale 0. Aplicamos aquí un aspa simple para resolverlo, chiquitito. A ver, me conviene por aquí 5 y 2 menos, ¿no? 5R menos 4R, R, correcto. Entonces, los valores de R podrían ser 2 o menos 5 medios. 2 o menos 5 medios. Entonces, vamos a reemplazar uno de los valores, el 2, para ver qué valor obtenemos. Porque nos piden la suma, la menor suma de los cuadrados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con el primer valor, con 2. Dice de las raíces reales, dice la suma de los cuadrados de las raíces reales del polinomio. Pero recordemos que esas raíces son estas. Entonces, si R vale 2, aquí tendríamos 2, 2 por 2, 4, y 1 sería 5. La suma de los cuadrados sería 25 más 4, 29, ¿no? Y si vale menos 5 medios, entonces aquí sería menos 5 medios. Menos 5 medios menos 2 sería menos 5 más 1. Esto sería menos 4. Menos 5 medios y... A ver, menos 5 menos 4. La suma de cuadrados. Aquí tenemos, ¿no? 5 medios al cuadrado son 25 cuartos más 16. Eso me da 89 cuartos. Que, bueno, nos piden la menor suma de los cuadrados, ¿no? Entre 29 y 89 cuartos, pues el menor es 89 cuartos. Así que la respuesta sería la alternativa C. Bien, chicos, Disculpe, ¿me podría decir de dónde salió el 2R más 1 de las raíces? 2R más 1 de este dato. Aquí, mire, dice, con respecto a sus raíces reales, se sabe que una de ellas es el doble de la otra. Entonces, si una es R, la otra será el doble de la otra, aumentada en una unidad, más 1. Ahí está. Ya, de ahí sale ese dato. Gracias, Miss. Listo. Bien, chicos, les muestro los claves de los propuestos. Y bueno, conmigo ya será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.